Hola, soy Valentina, tu nuevo oficio. El día de hoy te voy a mostrar la sesión de entrenamiento que vamos a realizar, ¿vale? Bueno, entonces primero vamos a comenzar con el objetivo general de la sesión. Entonces aquí queremos optimizar las habilidades motoras en el miembro superior, la pelvis y el tronco para dispositivo de soporte basado en la ejecución de actividades de la vida diaria. Esta intervención fisioterapéutica la vamos a manejar como un circuito. Dentro de los ejercicios que vamos a realizar, vamos a comenzar con progresiones. Aquí vamos a hacer rotación en decúbito dorsal. Vas a dejarte llevar y guiar las piernas a donde yo te indique, ¿listo? Y me vas a acompañar un poquito con abdomen y cadera. Entonces vamos hacia la izquierda. Llevamos. Volvemos al centro. Llevamos hacia el otro lado. Y volvemos al centro. En cuanto a los objetivos planteados de tronco inferior en la actividad de rotación en decúbito dorsal, estas se hacen para que el paciente luego en un futuro sea capaz de hacer transiciones de decúbito a prono y de prono a supino. Además, también se está trabajando fortalecimiento de core por medio del principio neurofisiológico de irradiación. El siguiente ejercicio es la rotación anterogrado sobre los codos. Colócate sobre codos y levanta tu cabeza hacia la espalda. Cuando yo te diga, vas a avanzar con el brazo que yo te diga, ¿listo? En esa posición. Entonces, vas a avanzar con tu brazo izquierdo hacia adelante. Ajá, avanza. En este caso, tenemos que tener en cuenta que como nuestro paciente no puede mover su miembro inferior, lo que buscamos con esta progresión es que su cuerpo haga conciencia de qué pasa en el tronco al momento de utilizar su miembro superior, desplazándose en el piso en decúbito prono. Bueno, ahora sigue la progresión de incorporarse sentado desde decúbito ventral. En este caso, el paciente va a estar acostado boca abajo, va a tener una mano apoyada en el piso y el terapeuta va a poner una mano en el hombro y otra en la cabeza. En este caso, mientras el terapeuta acompaña el movimiento, el paciente va a subir, girar el tronco y su cabeza hacia el terapeuta. Hay que recordar que esta progresión también se hace de manera resistida. Considerando entonces que el paciente en muchas ocasiones se va a encontrar en una posición de decúbito, sea ventral, dorsal o de flexión, se le deben entonces incorporar ejercicios al paciente que le permita adoptar la posición de sedente. Para ello, se le realiza entonces en 3 posiciones diferentes, sean en decúbito dorsal, decúbito ventral y desde la hiperflexión. Incorporarse sentado desde la hiperflexión. En este caso, el paciente se encuentra sentado. El paciente va a tener sus manos enfrente y unidas. El terapeuta va a poner la mano en la cabeza y la otra en sus manos, mientras acompaña el movimiento. Aquí el paciente debe realizar una flexo-extensión de los brazos y de la cabeza, mientras los lleva de un lado a otro. Hay que considerar entonces que también todos esos movimientos implican que el paciente tenga un buen control de core que le permita adoptar esas posiciones de manera controlada y armónica. Incorporarse sentado desde decúbito dorsal. En este caso, el paciente va acostado boca arriba, va a seguir con sus manos juntas y el terapeuta va a poner una de sus manos en las manos del paciente y otra en el cuello. De este modo, el terapeuta primero va a acompañar el movimiento del paciente, logrando que éste se siente. Y después este movimiento lo va a realizar de manera resistida. Entonces, primero acompaña el movimiento a que se siente y después a que vuelva a estar acostado boca arriba. En cuanto al por qué se realiza diagonales en actividades de colchoneta en lo que respecta a sentarse, estas se plantean para que el paciente sea capaz de hacer traslaciones de camilla a silla, considerando siempre que esta no siempre va a estar al frente del paciente, siempre podrán hacer una parte lateralizada o solo por conveniencia del paciente para poder trasladarse. Recordemos entonces que esta actividad siempre tiene que ser resistida y asistida. Y en cuanto al principio neurofisiológico es irradiación e inervación recíproca. Sentado, balance el tronco inferior.
En este caso, con la ayuda de unos soportes, puede ser unos ladrillos de yoga, el paciente va a elevar su cuerpo con ayuda del miembro superior y el terapeuta va a colocar sus manos en los pies del paciente. En este caso se le va a pedir al paciente que empuje con las manos para levantarse de la colchoneta, que se sostenga ahí y que luego lleve sus caderas hacia atrás alejándolas del terapeuta y luego que empuje las caderas hacia el terapeuta. En este caso va a ser el movimiento primero acompañado y luego resistido. En cuanto a las actividades que se plantean para las actividades de colchoneta, lo que respecta a sentarse, estas se hacen para que el paciente luego en un futuro sea capaz de poder hacer traslaciones de silla a silla o de silla a colchoneta o de colchoneta a colchoneta. Ahora la siguiente estación de nuestro circuito es anteversión y retroversión de pelvis en camilla. El objetivo es favorecer el equilibrio balance mediante técnicas de estabilización pélvica con el fin de desempeñar actividades de transferencias y de la vida diaria. También se puede hacer de lado a lado y los principios neurofisiológicos aplicados es énfasis en pelvis e inducción sucesiva. Los siguientes ejercicios a realizar entonces son el control y equilibrio de abdomen. Para esto se le pide entonces al paciente que sostenga con el tronco y no se deje llevar. El objetivo de esto es favorecer el equilibrio balance mediante técnicas de estabilización abdominal o de core con el fin de sostener el centro de gravedad en las actividades laborales y diarias sin sobrepasar los grados de libertad. Los principios neurofisiológicos aplicados son el reflejo de enderezamiento y de equilibrio, además de mirar los grados de libertad. El siguiente ejercicio implica entonces las inclinaciones y alcances por encima de la cabeza. La idea es favorecer el equilibrio y balance mediante técnicas de estabilización pélvica y tareas de alcance con el fin de desempeñar actividades de transferencias y laborales. El principio neurofisiológico, hablamos entonces de los grados de libertad que el paciente pueda tener. Además también del principio de irradiación. En caso tal se le tenga que hacer algún tipo de enseñanza al paciente para que pueda hacer algún tipo de actividad funcional como propulsión de sillas, entonces le puede aplicar la diagonal 1. En este caso, entonces le pide al paciente que adopte esta posición y luego se le indica entonces que abajo hacia manos, giro brazo, arriba de adentro, arriba hacia manos, giro brazo y abajo de afuera. En caso tal haya algún tipo de deficiencia funcional en el paciente y que se tenga que hacer algún tipo de reaprendizaje motor, por ejemplo, para habilidades funcionales como cambiarse de ropa, se le puede aplicar enseñanzas diagonales como lo indica en el FNP. Entonces, se le puede hacer, se le pide al paciente que tenga esta posición y se le indica luego entonces que arriba de sus manos, giro brazo, arriba de afuera, abajo de sus manos, giro brazo y abajo de adentro. Otro ejercicio que se puede realizar con las diagonales es diagonal miembros superiores en hacha, en el cual se hace trabajo bilateral asimétrico con los miembros superiores y el objetivo es fortalecer musculatura de core para estabilidad de tronco en ayuda diagonal de miembros superiores de hacha resistida para uso de dispositivo de ayuda o de sostén. Aquí se aplica el principio neurofisiológico de irradiación en tronco superior. En caso tal ya se le han enseñado las diagonales al paciente, entonces podemos hacer por principio de irradiación fortalecimiento de core. En este caso, entonces le puede pedir al paciente que sea diagonal bilateral 1. Entonces, con sincronismo de énfasis, se le pide entonces al paciente que haga resistencia. Te lo voy a pedir por favor que resista. O en el caso tal de la diagonal 2, se le puede entonces al paciente que entonces haga la resistencia 9. Por favor, resista. Después de haberle enseñado al paciente el fortalecimiento de core, donde debe apretar, también entonces se le pide hacer el fortalecimiento de su piso pélvico, de aquello que se conserve. Entonces, para poder activar el reflejo de micción en un paciente con vejiga neurogénica, se le pide entonces adaptar esta posición, obviamente con la ayuda del fisioterapeuta y él mismo, y entonces le pide entonces que haga la fuerza de core mientras yo activo el patrón flexor del paciente. Por favor, aprieta el core. Listo. Y si queremos trabajar esfínteres del ano, entonces lo que hacemos es hacer rotación externa de las piernas, de la rodilla, y que vuelva a apretar el core mientras yo llevo al patrón flexor. Por favor, apriete. Listo. También podemos entonces incluir los ejercicios en silla de ruedas. Estos implican entonces inclinaciones y alcances por encima de la cabeza y como objetivo favorecer el equilibrio balance mediante tareas de alcance con el fin de desempeñar actividades laborales. Aquí también hablamos de principios de alcance y manipulación. En este ejercicio, la paciente debe poner o recoger los papeles que se encuentran en una canasta que está a nivel de su cabeza.
Como podemos observar en el video, bueno, la paciente bloquea la silla y ahora se dispone a coger los papeles que se encuentran en esta canasta mencionada anteriormente. Aquí podemos trabajar todo lo mencionado anteriormente. Hay que recordar que este ejercicio lo debe realizar por lado y lado. Para este ejercicio, la paciente debe estar sentada enfrente del tablero. Y también entonces hablamos de actividades de tablero con tareas duales, con el fin de desarrollar actividades de equilibrio y balance junto con motricidad fina en escritura y tablero, con la finalidad de desempeñar actividades laborales, incluyendo tareas duales. Los principios neurofisiológicos son tener grados de libertad con tareas duales e irradiación por medio de alcances.